Bueno, anteriormente hemos definido la luz y la sombra de manera bidimensional, que expresa de forma resumida pero precisa a nuestro modelo. Entonces ahora le sacaremos volumen, que es lo que toca. La luz en un dibujo se descuida mucho. La podemos medir en tonos o valores que irían desde el negro hasta el blanco pasando por los tonos de gris intermedios. Esto sería la escala tonal. La luz desde su salida del foco o de una ventana, por ejemplo, y según vaya recorriendo su camino por el espacio, va a sufrir una degradación según vamos alejando esa fuente de un objeto. Esta perderá intensidad conforme se vaya alejando del objeto, como digo. Vemos aquí un ejemplo. Si esta es la dirección de la luz, un plano a esta distancia, el número 1, va a recibir la máxima cantidad de luz. Otro que se encuentre un poco más alejado, en este caso el número 2, recibirá menos, y según aumente la distancia, en este caso el 3, aumentará la caída de la luz. Otro ejemplo, si pensamos en una zona perpendicular a la luz, esta sería la más iluminada. Es decir, que la luz sea frontal a ese objeto que esté iluminando. El resto de las zonas recibirán la luz de forma más degradada. Lo vemos aquí en el ejemplo. Esta última zona estaría en contra de la luz, por lo que no está iluminada. Si ahora llevamos el ejemplo a una esfera, vemos lo que decíamos en el ejemplo anterior. Se produce exactamente el mismo efecto. Es decir, tiene que producirse una transición tonal para que no se aplane la forma, ¿vale? Este punto de nuestro dibujo es un proceso muy largo, muy trabajoso. Tenemos que conseguir que nuestro dibujo salga del papel, es decir, conseguir todo el volumen que podamos. No lo vamos a conseguir nosotros con este tutorial porque no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Pensamos entonces dónde está situado nuestro foco de luz en el dibujo, como he dicho. En mi caso estaría situada la luz frente a ella de forma perpendicular, por lo que tengo que pensar en las reglas que hemos visto anteriormente de degradación de la luz. Y a partir del pómulo, por no estar tan perpendicular al foco de luz, va a recibir algo menos y mucho menos aún la parte baja del mentón y el cuello. Esas serán las zonas más en sombra. Vamos a tener en cuenta también el tipo de luz que vamos a aplicar, el que hayáis seleccionado, renacentista o barroca, como ya dijimos en el tutorial anterior. Yo en mi caso será renacentista y ya veréis cómo voy degradando suavemente hacia el fondo. Vamos a seguir modelando aplicando un lápiz 2B. Todavía seguimos con el 2B. Y vamos creando un entramado capa tras capa. De esta manera vamos a crear todo el trabajo tonal que se hará a través de veladuras de tonos. Es preferible partir desde la zona en sombra hacia la luz de manera perpendicular. Nos fijamos en lo que ocurre cuando pasamos el grafito por el carbón. Duplicamos fácilmente el tono y hay que hacerlo, como digo, paso a paso, o sea, capa a capa. El tramado no tiene por qué ser en la misma dirección, puede ir cruzando. Podemos seguir usando el difumino o el papel, la servilleta, para que no se vea tanto la textura y así poder igualar la base, pero siempre pensando en la forma de las facciones para no emborronarlo todo. Bueno, pues he avanzado un poco el dibujo para poder seguir explicando. He utilizado un lápiz más duro para entramar la base de la piel en la zona más luminosa. He utilizado un 3H
Lo hago porque no quiero dejar en blanco, porque no quiero dejar el blanco del papel. Tenemos que ir modelando y parece que no ocurre nada, pero poco a poco podrá apreciarse todo este entramado que también hacemos con el lápiz duro. Esto, como digo, y como insisto, es un trabajo muy largo y en el que tenemos que tener mucha paciencia. Debemos trabajar capa a capa sin tener prisa por llegar a ver ya algo terminado. Vamos valorando el orden y la colocación de los tonos y tenemos que pensar dónde queremos nuestro valor máximo de luz, porque iremos construyendo volúmenes, borrando con nuestra goma, pero como ya he dicho, no todos los valores pueden ser iguales. Yo, por ejemplo, me reservo el valor máximo para el párpado. Podemos conseguirlo cortando un trocito fino de una goma de Milán, porque aquí no nos valdría la goma de miga de pan, ya que es demasiado flexible. El patrón de la sombra, que ya hicimos en el tutorial anterior, vamos a tener que ir retocándolo constantemente porque se mueve a lo largo del proceso. Vamos a empezar a introducir grafito en barra para acelerar el proceso de las grandes zonas. Si lo hiciésemos con un lápiz blando, con un 8B, por ejemplo, podría romperse la mina de grafito porque tenderíamos a apretar. Cuando pasamos al grafito, podemos hasta duplicar el tono. Si insistimos pasada a pasada, lo iremos viendo. Algo importante es que una vez que tenemos una capa de grafito, en el momento en el que utilicemos el difumino o la servilleta de papel, este va a retirarse con bastante facilidad y eso nos va a permitir rescatar valores. No hay que usar el difumino de forma descontrolada. Algo importante con esta sombra de la nariz es que cuando queramos dibujar el orificio de la nariz va a ser complicado porque estamos dibujando dentro de la sombra, en ausencia de la luz, y es difícil ver nada. Si entornamos entonces los ojos y miramos la imagen de nuestro modelo, no vemos nada, solo la sombra. Y muchas veces es mejor no dibujar nada que dibujar algo que solo ves cuando estás mirando dentro de la sombra.
Volvemos al lápiz 2B para las zonas donde tenemos que oscurecer sombras más delicadas. Y tenemos que pensar también que todo lo que parezca un dibujo en la superficie del papel, queremos ir eliminándolo lentamente. Por eso el proceso es tan largo. Nosotros no vamos a llegar hasta ese punto hiperrealista al que puede llegarse, porque bueno, nuestros objetivos con estos tutoriales eran otros. Pero ya sabéis cómo hacerlo para vuestros futuros trabajos con grafito. Podemos con ayuda de la goma crear una especie de textura. Tampoco hay que emocionarse, solo es para tener un valor de referencia delicado en la base. Cuando se vuelva a pasar el grafito por encima, esto quedará mucho mejor integrado y sobre todo nos ayudará a recuperar el valor de la luz. También podemos usar en esta fase el espejo para ver el trabajo que estamos haciendo de tonos. El espejo nos ayudó en tutoriales anteriores a ver discrepancias con las proporciones en el retrato, pero también nos ayuda ahora mismo con el trabajo de tonos, porque cuando miramos otra vez un espejo, el dibujo lo vemos como si no lo hubiésemos hecho nosotros mismos. Es decir, nos obliga a mirar el dibujo de manera objetiva. Esto también sucede cuando miramos el dibujo de un compañero de clase y creemos que está mal y pensamos que el nuestro está bastante mejor o muy bien hecho, pero en realidad puede estar igual de mal que el de nuestro compañero. Pues este mismo efecto es el que hace el espejo. Utilizo ahora un 8B para las sombras más oscuras. No hay que hacerlo ya tan negro como es, todo poco a poco, de forma gradual a todo el dibujo. Sí que es interesante que la pupila esté definida pronto para poder ir orquestando el resto de tonos. Antes de hacerlo, revisamos de nuevo las plomadas, las proporciones y referencias que vimos y volvemos a usar el espejo. El negro de la pupila lo hacemos igual, de manera gradual. Bueno, y aquí lo dejamos. Como he dicho, el dibujo podría trabajarse muchísimo más, puede tener unas 8 o 10 horas más de trabajo, pero nosotros hemos aprendido lo suficiente para realizar un retrato proporcionado, para practicar la técnica del grafito y para la aplicación de la luz y los valores de tono.